Y continuando con temas de salud, ¿sabía usted que la Secretaría de Salud Capitalina cuenta con centros de atención gratuita ubicado en las instalaciones del metro y en la central de abastos? Cheque esta nota. No hay pretexto para no atenderse. En 2 estaciones del sistema de transporte colectivo Metro, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México cuenta con 12 clínicas y 2 más en la central de abasto, las cuales ofrecen atención a todos los capitalinos para detectar enfermedades de alto riesgo, así como para practicarse 20 diferentes estudios clínicos y de gabinete para prevenir enfermedades sin costo alguno. Que de manera integral nos ayudan a identificar patologías que inclusive en etapas preasintomáticas precisamente no hay ningún síntoma que nos pueda detectar más que identificándolas de este modo. En casos de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión arterial, la diabetes, cáncer de mama, cervicouterino o de próstata, hay un procedimiento especial. He realizado varios estudios en este tipo de clínicas. Es muy eficiente y han sido tiene mucha variedad de los estudios. Sí, ha sido muy bien y muy buena la aceptación de las personas. En 2016 se atendieron cerca de 199,000 pacientes que solicitaron un chequeo anual. Se hace un tamizaje de acuerdo a la edad, al sexo y a los factores de riesgo. Es decir, cada persona que acude aquí va a tener diferentes estudios de acuerdo a todo ello. Es relevante que todos como habitantes de esta ciudad nos hagamos por lo menos una vez al año un chequeo integral. Usted puede asistir a cualquier clínica de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 7 a 14 horas. Con imágenes de Javier Martínez, Saray Mariscal, 21 Noticias.